Bueno, empezamos con nuestra evaluación número 2 de materiales de mecánica industrial. Dice, objetivo, resolver los ejercicios planteados y el uso de los materiales y sus aleaciones en aplicaciones las cuales pueden variar de acuerdo a su uso. Tenemos nuestra tabla para la resolución de nuestro ejercicio usando nuestro RUT. Dice, nuestro ejercicio número 1. De la siguiente lista de metales y aleaciones, seleccionar el más idóneo para las siguientes dos aplicaciones. Razone su elección presentando pros y contras de cada una. Bueno, en este caso, los materiales que nos dieron fue el acero bajo en carbono, latón, fundición gris, acero inoxidable, aleaciones de titanio, acero alto en carbono y aluminio. Entonces, de estos dos que nos dieron, yo elegí el aluminio, porque dice, el aluminio es la más indicada para la fabricación de la cubierta de un avión, ya que sus aleaciones son materiales primas muy comunes en la fabricación de este tipo de aviones, debido a su alta resistencia a la densidad relativamente baja. Hoy en día la aleación de alta resistencia 7075 que contiene cobre, magnesio y zinc es la que más se utiliza en la industria aeronáutica. El aluminio tiene una baja densidad de 2,79 gramos por centímetro cúbico. El aluminio forjado térmicamente es muy utilizado en los fuselajes de aviones y también aumenta la resistencia a la tensión y la resistencia a la fluencia y tiene mucho menor peso. A diferencia de los demás materiales que nos dieron, en este caso que fue el acero bajo en carbono, latón, fundición gris, acero inoxidable, aleaciones de titanio y acero de carbono, ¿cierto? Tenemos que estos tienen muy alta densidad, entonces ¿qué pasa? Que nos van a hacer que el fuselaje del avión sea muy pesado. Entonces el que tiene menor densidad en este caso es el aluminio, por ser más liviano y también con las aleaciones que dice acá que de magnesio, zinc lo hacen resistente. Entonces es como lo más apropiado para hacer el fuselaje del avión. Entonces acá tenemos algunas características del acero bajo en carbono que tiene una alta densidad de 7,8, 7,85 gramos por centímetro cúbico y baja resistencia a la corrosión. Por eso no nos sirve, digamos, para hacer un avión, ya que los aviones, digamos, están en el aire, sometidos a lluvia, harta corrosión. Entonces no nos sirve el carbono. El latón lo mismo. Tiene una alta densidad y tiene baja resistencia a la corrosión. Entonces los fuselajes de los aviones no durarían mucho ya que se oxidarían. Fundición gris, buena resistencia a la corrosión, pero tiene una alta densidad, quiere decir que es muy pesado. El acero inoxidable tiene una alta resistencia a la corrosión, es excelente para la corrosión, pero tiene mucha densidad. Las aleaciones de titanio también la densidad relativamente baja, excelente resistencia a la corrosión, pero es muy caro, digamos, el material para poder fabricar ese tipo de fuselaje. El acero alto en carbono tiene una alta densidad de 7,85 gramos por centímetro cúbico y baja resistencia a la corrosión, al igual que el otro tampoco nos sirve. Y el aluminio, que fue el que elegimos, dice que tiene una baja densidad, son 2,7 gramos por centímetro cúbico. En relación a los demás es como un tercio de la densidad de los demás y tiene alta resistencia a la corrosión. Por eso, digamos, el aluminio creo que es el más apropiado. Dice, el desarrollo número 2, aplicación de una pared de recipiente criogénico. Dice, los recipientes son recipientes sujetos a la presión que contiene un flujo criogénico de oxígeno o nitrógeno, argón, helio, hidrógeno, en otros gases que son condensados y licuados con dióxido de carbono, óxido nitroso, entre otros, de doble pared y con un estanque interior y uno exterior. El recipiente criogénico se compone
de un recipiente exterior de acero inoxidable encerrado en una carcasa de acero inoxidable. Estos recipientes están diseñados para el almacenamiento y extracción de nitrógeno o líquidos a baja presión. Dentro de los materiales que tenemos, digamos, para hacer nuestro recipiente, según la información que pude investigar, el más apropiado es el inoxidable, ya que tiene una alta resistencia a la corrosión y es más barato. Y también dentro de los materiales es más maleable. Es mucho más maleable, digamos, que el titanio en este caso, que también es un buen candidato, pero es muy caro. Es muy caro, digamos, y menos maleable. Y los demás son de acero, de latón, que nos sirve para mantener líquidos porque se van a oxidar y van a contaminar todo lo que se pueda almacenar en este tipo de recipiente. Entonces tenemos algunas características, igual que en el ejercicio anterior, las mismas densidades, digamos, que son todos resistentes, digamos, tienen baja resistencia a la corrosión. Por ejemplo, el titanio tiene excelente resistencia a la corrosión, pero digamos es muy caro y poco maleable para hacer este tipo de recipiente. Entonces, ejercicio número 3. Dice, responda las dos preguntas incluyendo ilustraciones y gráficas. Explique cómo se hace el cobre puro y diga por qué la Estatua de la Libertad es verde. Entonces tenemos que el cobre se purifica mediante una electrólisis. En este proceso el cobre es transferido desde un ánodo impuro hasta el cátodo de una celda electrolítica. Las impurezas insolubles decantan en el fondo. El cobre producido mediante este proceso es puro al 99,99% y la estatua se construyó con cobre, un material que está expuesto a oxígeno en el aire y queda sometido a un proceso de oxidación que crea una película habitualmente verde. Entonces quiere decir que donde está hecho de cobre y normalmente el agua, o sea, esas nieblas que se hacen de agua, le producen una oxidación y se forma un óxido de cobre. Por eso se ve verde. Estamos esperando un poquito que cargue la página. Ya, dice, cuando el acero se une usando soldadura al arco, solo la zona de fusión líquida debe ser protegida por un gas o flujo. Cuando se suelda titanio, el lado delantero y el trasero del metal soldado deben protegerse. ¿Por qué deben tomarse estas precauciones adicionales al unir titanio? Entonces dice, para lograr una buena soldadura de titanio, el mayor énfasis debe ponerse en la limpieza de la superficie y el contacto
y el correcto uso del gas inerte. El titanio fundido reacciona rápidamente con el oxígeno y nitrógeno y el hidrógeno, por lo que la exposición a estos elementos en el aire o en contaminantes de la superficie durante la soldadura puede afectar negativamente a las propiedades metálicas y a las soldaduras del titanio. Como consecuencia, ciertos procesos de soldadura, como el arco eléctrico o electrodo revestido, en el electrodo tubular autoprotegido y el arco sumergido, no son adecuadas para soldar titanio. Antes de soldar es esencial que la superficie de las uniones de la soldadura estén libres de toda contaminación y que permanezcan limpias. Esto se puede hacer con un trapo y acetona. Entonces, respondiendo a la pregunta, básicamente se cubre el lado trasero y el delantero para evitar la contaminación de la soldadura, ya que la soldadura con titanio no tiene revestimiento como las demás. Dice desarrollo, ejercicio número 4. Explique las siguientes dos gráficas incluyendo sus ejes, detalles internos y ejemplos ilustrados de la aplicación. Se puede ver más información en el siguiente link. Entonces, nuestra gráfica corresponde a la figura número 5, que dice que la resistencia, la tracción y fricción de aumento de la reducción del laminado en frío en aleaciones de cobre forjado inicialmente y recocido, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra explicación, ¿cierto? La imagen muestra el aumento de la resistencia de la tracción con laminado en frío, reducción de las aleaciones de cobre forjado inicialmente o tempranamente recocido. El modo de elasticidad que varía entre 16 a 20 millones, dice las libras por pulgada cuadrada. Una propiedad del material que relaciona la deformación transversal en la dirección de una prueba de tensión para reforzar la dirección longitudinal también hace casi constante para las aleaciones de cobre. Generalmente se asigna. Los latones y bronces exhiben una mayor característica en el endurecimiento del trabajo. Estas variaciones en las propiedades elásticas, aunque menos familiares de las aleaciones, son influenciadas por parte del temple y la orientación del grano. De modo de estrés. Dice, es importante recordar que la rigidez de un factor es importante en el diseño de los resortes porque afecta la fuerza de contacto. Entonces, si volvemos a nuestra imagen, entonces quiere decir que tenemos varios elementos, ¿cierto? Tenemos el cobre, tenemos el níquel de cobre, tenemos el cartucho de latón, tenemos acá el bronce fosforado, el bronce de silicio y arriba también el bronce fosforado. Entonces quiere decir que el bronce fosforado, el bronce de silicio, tienen mayor resistencia a la tracción que los demás, que por ejemplo el cobre. El cobre tiene menos resistencia a la tracción que los que nombramos recién. Entonces lo que decíamos, dice la figura número 9, ¿cierto? Entonces esto nos muestra un desarrollo que hicieron en pruebas de laboratorio realizada con una colonia de bacterias colocada sobre el cobre y un acero inoxidable. Entonces se observa que las superficies se redujeron en el más del 99% menos de 2 horas en las colonias colocadas en menos de 2 horas. Y en las colonias colocadas en el acero inoxidable, la superficie o aceros de superficies plásticas fue después de 6 horas. Es importante destacar, dice, que los resultados se encontraban en una habitación con una temperatura aproximada de 20 grados Celsius. La EPA revisó estos resultados y llegó a la conclusión de que se limpia regularmente las aleaciones de cobre sin el recubrimiento
y matan el 99,9% de las bacterias que causan enfermedades. Entonces, si volvemos a la gráfica, tenemos el acero que está acá en naranja, ¿cierto? Que se pusieron una cantidad de millones de bacterias. Entonces, en un tiempo prolongado, si nos vemos cercano a la hora y media, entonces se eliminaron las bacterias. Entonces tenemos el acero inoxidable que está marcado en azul, pusieron la misma cantidad de bacterias, entonces eliminó muchas menos bacterias que el cobre y también fue en un menor tiempo, pero fueron mucho menor el porcentaje de eliminación de bacterias que el cobre. Entonces tenemos nuestro ejercicio número 5. Dice, quiere fabricarse un cable de 0,45 pulgadas de diámetro para resistir una carga axial y en una turbina que tiene los siguientes 3 opciones de materiales. Entonces tenemos nuestra opción 1, que es el aluminio, tenemos nuestra opción 2, aleación alfa-beta, y tenemos nuestra superaleación de hierro con níquel. Dice, determine la máxima carga del cable que pueda resistir sin que fluya el diámetro de cada cable si se quiere resistir una carga de 15.150 libras sin que fluya. El precio de la materia prima de cada cable por metro y explique cuál elegiría y por qué. Entonces vamos con nuestro desarrollo. Dice, tenemos la carga máxima de cable que puede resistir sin que fluya. Y el diámetro del cable que queremos que resista, digamos, una carga de 15.150 libras sin que fluya. Entonces tenemos nuestra primera opción, que fue el aluminio. ¿Cierto? Tenemos nuestra fórmula, reemplazamos los valores y nos dio que tenemos 1.767,14 libras. El cable resiste los 1.776 antes que fluya. Entonces nosotros queremos una resistencia de los 15.150 libras, por lo tanto el aluminio no sirve porque no va a resistir lo que queremos. Y sacamos también nuestro diámetro, ¿cierto? Que son 4,49 pulgadas, ¿cierto? Después tenemos la aleación de alfa-beta, ¿cierto? Tenemos la misma fórmula, ¿cierto? Reemplazamos los valores. Entonces nuestro resultado fue de 62.203,53 libras. Entonces aquí cuánto queríamos que resistiera, eran 15.150 libras sin que fluya. Entonces la aleación alfa-beta gamma cumple con lo requerido, digamos, porque va a resistir mucho más. Entonces acá sacamos nuestra área también y comprobamos el diámetro, que también es lo mismo. Entonces, tenemos nuestra superaleación, ¿cierto? Que es de hierro y níquel, ¿cierto? Reemplazamos los valores y los dio 31.455,19 libras, ¿cierto? De cable de resistencia a la afluencia, ¿cierto? Y lo que queríamos era de 15.150, entonces también nos sirve. Tenemos nuestra comprobación del diámetro, que también son los mismos 4,49 aproximados, ¿cierto? Son los 4,5. Entonces, aquí hicimos el precio de la materia prima, hicimos una tabla comparativa de los valores. Entonces tenemos que el aluminio cuesta $10,606, la aleación de alfa-beta, ¿cierto? Son $27,059, y la superaleación de hierro-níquel son de $11,04 dólares. Entonces, según el estudio de las materias realizadas, el mejor material es la superaleación de hierro-níquel, ya que resiste la afluencia, que es de 31,455
31.455,19 libras y su valor es de $11 por metro. ¿Cierto? Esto quiere decir que las características del cable resistirá y el valor es el más adecuado, ya que es más económico para las fabricaciones de alto costo, además de tener una buena conductividad y el hierro le da tenacidad y más resistencia a la corrosión. Entonces tenemos nuestra conclusión. En este trabajo podemos concluir que podemos utilizar distintas aleaciones de materiales para distintas aplicaciones, con los cuales podemos fabricar una infinidad de piezas y distintas combinaciones de materiales. También podemos ver el costo de distintos materiales. Este permite realizar fabricaciones a bajo costo, la densidad de cada material, lo cual es importante tener en cuenta para elegir un material. También pudimos descubrir que el cobre es un material antibacterial e importante dentro de todas las industrias manufactureras. Entonces, recomendaciones, dice, para realizar este tipo de trabajo se puede recomendar el uso del libro, cierto que ahí tenemos el link, el cual saqué bastante información, y la utilización de distintas tablas de aleaciones y materiales que fueron entregadas en las diapositivas en clase. Y eso sería la presentación del trabajo número 2.